nuestro origen. Capítulo segundo. La República de los 500 años. Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de Roma Nuestro Origen. Como ya he comentado en la entradilla, estamos en el capítulo 2, donde vamos a tratar la llegada de la República y bueno, su desarrollo hasta que consigue apoderarse de toda la península itálica. Es una epopeya que dura muchos años. Vamos a intentar condensarlo en un periodo razonable de tiempo sin que esto os aburra y tal, porque bueno, este periodo no es como en el primer capítulo donde se hablaba de toda la mitología, de todo. Bueno, sí, había nombres, pero no había fechas, no había. En este caso, sí hay fechas, sí hay bastantes nombres, pero bueno, yo creo que como cuando estábamos en el colegio era una de las cosas que más nos fastidiaba de la historia, ¿no? El tener que aprender nombres y fechas y demás, pero bueno, yo creo que lo vamos a hacer un poquito más liviano. Vamos a decir las cosas realmente importantes y bueno, y que os hagáis una idea de este periodo de una república que va a durar 500 años. O sea, estamos hablando de muchísimo tiempo. 500 años en la antigüedad con el mismo régimen y además cada vez siendo más fuerte, dominando más territorio, dominando más millones de personas. Y bueno, esa en definitiva es la vocación de esta república, que comienza en el año 509, como ya decíamos en el primer capítulo, con esa renuncia forzada por la plebe, forzada por aquellos patricios y alentada por ese incipiente senado de la renuncia de Tarquinio el Soberbio. Pues bien, dicho esto, vamos a comenzar. La República empieza con incertidumbre, empieza con muchas incertidumbres, con un Senado que evidentemente no está preparado para gobernar y que poco a poco se va a hacer con la plaza, se va a hacer con la ciudad, va a sentar las bases y claro, esto no está exento de problemas. Aquí ya empieza y problemas serios y fuertes que Roma va a tener en sus comienzos. Lo primero lo más destacado en estos primeros años de la República son unos conflictos internos
interno que se va a extender durante bastante tiempo. Durante bastante tiempo podemos hablar aproximadamente unos 150 años. Unos 150 años de conflicto que va a derivar en una transformación grande de la Roma primitiva en cuanto a funcionamiento interno de la misma Roma y en cuanto a lo que es y va a ser Roma. Bien, bueno, empezamos con una cosa que se ha denominado las guerras o los conflictos patricio-plebeyos. Como decíamos en el capítulo anterior, bueno, los patricios son, de ahí viene, los padres de la patria, los padres de la patria, y por otro lado está la plebe, ¿no? La plebe, que es el resto de la gran masa de habitantes de Roma. Bueno, estos primeros, los patricios, derivaban de los 100 primeros senadores que fueron nombrados por Rómulo allá por el 700 y pico antes de Cristo. Bueno, son evidentemente la creme de la creme, y como tal pues tienen una serie de privilegios, tienen unos repartos en las tierras magníficos, las mejores tierras y las fincas más grandes y tal. Bueno, hasta el momento la plebe había vivido siempre con esas premisas, bajo una monarquía y tal, pero ya empiezan resquemores, porque claro, los plebeyos están abocados o bien a pequeñas porciones de tierra, pequeñas finquitas de cultivos de subsistencia y demás, o están abocados a trabajar para las grandes explotaciones de los patricios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que llega un problema que es una gran escasez de grano en Roma. Una gran escasez de grano en Roma supone que la gente empieza a pasar hambre, ¿no? Empiezan los tumultos, empiezan las protestas, las broncas, y esto, hay un paralelismo con la situación actual de España, ¿no? De España y del mundo prácticamente, con esta gran crisis que hemos tenido, que es una crisis económica. Empieza cuando las vacas gordas desaparecen, empieza todo el mundo a ver los problemas que tiene y este descontento, este malestar, esta falta y sobre todo esta falta de perspectivas buenas del futuro. ¿Qué es lo que hacen? Pues echar la mirada a otro sitio. Que si los bancos, que si el gobierno, que si el sistema no vale, que si... Pues exactamente pasó en el año 500, a partir del año 509. Esto es veis que la historia es una onda, o sea, se repite y se repite. Bueno, pues estábamos en que faltaba ese grano, que lo podemos ver, yo te digo, el paralelismo con la crisis económica. ¿Y qué es lo que hacen los plebeyos? Pues bueno, se giran al palco, como en el fútbol, se giran a protestar al palco y se giran a protestar hacia los plebeyos. Hacia los plebeyos, digo yo, hacia los patricios, hacia el sistema. No están de acuerdo. ¿Por qué un patricio va a tener las grandes fincas estas? ¿Por qué va a haber una serie de prebendas que ellos no tienen? Y había una serie de cosas que ellos empezaron a pedir. Cuando digo ellos, digo la plebe. Los plebeyos empezaron a pedir una serie de modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en aquella época existía una cosa muy común, que era la esclavitud por deudas. O sea, cuando una persona debía un dinero por cualquier cosa, cualquier préstamo que se le hubiese hecho para empezar un negocio o cualquier otro tipo de cosa, y no podía devolver porque el negocio le había ido mal o tal, pues bueno, el prestamista en este caso
lo trincaba, le decía ven para acá chato que te voy a poner bien, lo paseaba por toda la ciudad pregonando la deuda de ese hombre para ver si a ver si algún familiar se apiadaba de él o lo que fuera y pagaba la deuda de ese tío. Esto duraba durante 3 días, dando vueltas por la ciudad diciendo lo que este hombre debía y lo que se le iba a hacer, que no era ni más ni menos que venderlo como esclavo para recuperar la deuda o bien simplemente ejecutarlo, matarlo y ya está. Y esa era la ley. Bueno, pues entonces ya, claro, los plebeyos ven que eso solamente les afecta a ellos. Eso los afecta a ellos, y entonces, pues oye, se rebelan y dicen, pero vamos, esto no es así. Nosotros, esto nos parece un abuso, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, por ejemplo, también lo es lo que estábamos hablando antes, los repartos de la tierra, pero ¿por qué un patricio que además no sabe lo que es la tierra, no la toca con sus manos y tiene unas fincas enormes, que o bien no las trabaja o bien las trabaja mal y por supuesto las trabajan otros por un simple salario de subsistencia? Entonces hay una serie de cosas que, claro, entonces esto unido a lo que estábamos hablando de la falta de grano, la falta de comida, pues hace que la plebe se revele y empiezan los conflictos, ya pasan de lo que es la simple protesta a ya acciones directas. Porque eso, los plebeyos tenían un problema. Los patricios eran pocos y además estaban organizados y tenían líderes que gobernaban en el Senado. Los plebeyos no tenían esa organización, no tenía a nadie que les representase, ni mucho menos. Entonces, bueno, los plebeyos, aprovechando un conflicto, veréis que en esto en este capítulo hay cosas que se solapan, pero es evidente, o sea, muchos años y si estamos tratando un tema, seguramente en ese periodo de tiempo pasaba otra cosa que con posterioridad se contará. Así que vamos a ver, porque estos plebeyos aprovechan un conflicto armado que tiene Roma con los volscos, que es una tribu de por allá, y tal. ¿Y qué es lo que hace? Pues los plebeyos que forman parte, que forman el ejército, porque eso sí, el que era carne de cañón era el que menos tenía. Cabra, ¿verdad? Pero bueno. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Se retiran, dicen que no, y que no, y que no, y que no, y que se vuelve y que se niegan a ir al ejército, a ir a pelear con los volscos, y cogen y se retiran al Monte Sacro. En este caso no se sabe si es en general, ¿no?, toda la gente que estaba en desacuerdo en Roma, o simplemente eran los que estaban participando en el ejército. Yo creo que lo segundo es lo más acertado, pero bueno. Estos rebeldes se van al Monte Sacro, que es lo que al final fue el Aventino, la colina del Aventino. Tradicionalmente es el sitio, digamos, de los pobres, ¿no?, del populacho, después, posteriormente, en la Roma imperial y tal. El Aventino siempre seguía siendo el reducto de la plebe, ¿no? Entonces, bueno, se van allí, se encastillan, se defienden y negocian con los patricios. Los patricios ven que, oye, esto se les va de las manos, que tienen una guerra en marcha, que no tienen ejército y que se los van a comer. Y bueno, entonces dice, bueno, pues vamos a poner pie en pared y vamos a hablar con esta gente a ver qué es lo que... Y bueno, empiezan las negociaciones. Los plebeyos, pues ellos como forma de organización, forman unas especies de asambleas públicas, asambleas de plebeyos, que se llaman los concilium plebis, o sea, los concilios de la plebe, donde se debate la problemática, donde se debaten las ideas, donde se debaten una serie de peticiones que se le hacen a los patricios, y de esos concilios plebis salen unos acuerdos que
que son los plebiscitos. Los plebiscitos, os sonará, ¿verdad? Son palabras que se usan incluso hoy día, ¿no? Cuando se está hablando de elecciones, se está hablando de acuerdos y tal, los plebiscitos. Bueno, pues los plebiscitos eran simplemente eso, los acuerdos que se hacían en los concilium plebis, ¿no? En esas reuniones de plebeyos. Y en se consigue en un concilio que los patricios cedan en la representación hacia los plebeyos. Por lo tanto, estos últimos pues consiguen 2 tribunos de la plebe, 2 personas que van a ser elegidos por ellos y que les va a representar en el Senado. Y bueno, eso después también, en principio van a ser 2, con posterioridad, con el paso de los años, se van a ir aumentando y tal, hasta llegar incluso hasta 10, ¿no? Bueno, y después también se consiguen los ediles de la plebe, gente que la última administración del Estado, pero bueno, se consigue que también tengan representación y llegan a una serie de acuerdos. Bueno, entonces más o menos se quedan contentos, se quedan satisfechos y desisten de su encastillamiento en el Aventino, bajan, se incorporan otra vez al ejército, etcétera, 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 etcétera. Pero mira aquí qué pasa, que los patricios dicen, bueno, aquí simplemente con 4 tonterías se ha liado parda, así que vamos a reestructurar todo esto, vamos a ver cómo lo hacemos para solucionar este enjambre de problemas que vemos que se nos viene encima con esta gente. Y bueno, y deciden hacer una comisión de 10 expertos, donde bueno, se va a reestructurar el Estado, pero de la A a la Z. Estos 10 expertos, los decemviri, los 10 hombres, los decemviri, bueno, lo que se llama, lo podéis ver, buscarlo por Google, o lo podéis ver en cualquier libro, los decemviros se llaman, vamos. Los decemviros se dedican a darle la vuelta a Roma como un calcetín. Pero claro, ellos dicen que para hacer eso, que para sentar las bases y unas bases sensatas y buenas y duraderas, lo tienen que hacer sin presión ninguna, sin presión por parte del Senado, sin presión por parte de cónsules, de magistrados y tal. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se decide que durante un año se suspendan todas las magistraturas del Estado. Todas. Desde el consulado hasta el último mono de las magistraturas. Todo se suspende y todo queda en manos de esos 10 expertos, de esos decemviri, que van a empezar a constituir y a asentar las bases de la República. ¿Y qué consiguen hacer? Bueno, pues se consiguen hacer la famosa ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas, un nombre rimbombante, y tanto, un nombre rimbombante para una cuestión grande, que era, como ya os he dicho, darle la vuelta a Roma como un calcetín. Bueno, en estas 12 ley de las 12 tablas, pues se regula, podemos ver que se regulan los procesos judiciales, se regulan y se catalogan los delitos, ¿no? Los tipos de homicidio, qué era homicidio, qué era asesinato, qué era hurto y qué era robo, de qué era, por ejemplo, el derecho de la familia, el paterfamilia, etcétera, etcétera, etcétera. Se regulan las herencias, se regulan los derechos de las cosas. Qué curioso, de las cosas. Los derechos de las cosas. Bueno, las cosas, estamos hablando de esclavos. Una cosita se llaman esclavos, porque un esclavo era una cosa, ¿no? Entonces, bueno,
Sí, pero oye, tiene que tener una regulación y tiene que tener una serie, no de derechos, sino una serie de condicionantes para que tú puedas tener esa cosa. Bueno, también se regula el derecho funerario. Antes moría y lo enterraban allí mismo, donde fuera, a cualquiera. Ahora, bueno, se hace que se saque de la ciudad en ciertos sitios, digamos que se empiezan a hacer los primeros cementerios en Roma, y cómo se debe de hacer en los días y las plañideras que tienen que ir en eso, en esos cortejos fúnebres. Bueno, o sea, ya te digo, se desarrolla una legislación para la fecha impresionante. Pero claro, todo esto no se hace en un año. Todo esto no se hace en un año y entonces los 10 hombres estos expertos, ¿no? Los de Zenbiri, pues solicitan una extensión de ese tiempo para poder seguir con su trabajo. Bueno, efectivamente ven que el trabajo va avanzando y el Senado concede ese tiempo extra. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ya empiezan a tener los plebeyos la mosca detrás de la oreja, porque se está hablando de un montón de cosas, de un montón de regulaciones, digamos, de deberes, los deberes de los ciudadanos, pero no se está hablando de los derechos de los ciudadanos. Se está viendo que las magistraturas están canceladas temporalmente, se suponía, pero bueno, el hecho es que están canceladas. Y entonces empiezan a darle, porque esto siempre ha dado mucho miedo en Roma, ¿no? El miedo a volver digamos, a un estado totalitario, a un estado monárquico, a un estado, eh, a que la república no cuajase, no funcionase o derivase en algo totalitario, una dictadura fuerte, como ya veremos que va a haber y va a haber bastantes y demás. Entonces, esto, el pueblo siempre ha tenido ese resquemor y ese recelo. Entonces la plebe pues se empieza a alborotar otra vez, se empieza esto y tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe y nada. Otra vez todo el mundo al Aventino, otra vez a protestar, otra vez. Bueno, pero y los patricios otra vez está toda persona encastillado y protestando, pero vamos a ver, ahora qué quiere. Iba a decir una palabrota, pero bueno, ahora qué quiere esta gente. Bueno, y empiezan otra vez, bueno, a negociar, porque ya te digo, la fuerza que tenía el pueblo en aquella época es que en una época, digamos, expansionista y de Roma, donde aparte tenía que pelear también por subsistencia propia, porque alrededor tenía un montón de ciudades que se lo querían comer. La fuerza que tenía ese pueblo era que formaba al ejército. O sea, si el pueblo dice que nanay de la China, pues no hay ejército y nada de nada. Y entonces los patricios pierden lo que tienen y, bueno, y ante esa tesitura, pues bueno, se avienen a negociar y tal y tal y tal. Bueno, entonces en esta, lo que se llama la segunda retirada al Aventino de la plebe, pues acusan a los de Zenbiri de ya prácticamente de que son una dictadura, de que llevan ya mucho tiempo, que no hay. Y entonces pues consiguen que se disuelva esta comisión, pero además con un compromiso por parte de los patricios de una serie de concesiones, ¿no? Que es, por ejemplo, la no creación de más magistraturas, o sea, de que haya más magistrados, más esto, porque siempre a esas magistraturas acceden los que acceden los poderosos. Cuanto más magistrados, cuanto más control de los poderosos hacia los pobres, o bueno, hacia el pueblo en este caso, ¿no? Entonces llegan a ese acuerdo. No más magistratura, no más cargos. Bien, eso es la primera que se consigue.
Otra cosa importante que se consigue es la inviolabilidad de los tribunos de la plebe. Porque bueno, para tú ejercer tu cargo político, tú necesitas lo que tanto y tanto y tanto se habla ahora de los aquí de los aforados, ¿no? Porque tanto se habla aquí ahora de los aforados. Bueno, pues ese aforamiento, o sea, digamos, esa inviolabilidad para poder decir lo que uno quiera dentro del Senado, para poder defender con fuerza una postura. Bueno, pues eso lo consiguen los plebeyos, que sus dos tribunos de la plebe sean igual de inviolables que los senadores de patricios, ¿no? Y bueno, y consiguen también lo que habíamos hablado antes de los acuerdos que se hacían en las concilium plebis, ¿no? En las reuniones de plebeyos y demás, los plebiscitos, o sea, esos acuerdos que tuvieran validez. Que tuvieran validez, pero no solamente para ellos, o sea, que tuvieran validez legal. Lo que se acuerde en una asamblea plebeya se pueda llevar a cabo. O sea, consigue una serie de cosas. Hemos visto que en poco tiempo, relativamente, hemos conseguido de ser cero a la izquierda a contar con una defensa, o sea, con unos tribunos que te defiendan, con unos ediles de la plebe, o sea, de administradores que estén cerca de ti para defenderte. Se ha conseguido que tus reuniones, que tus asambleas, que tus acuerdos sirvan para algo, no sirvan, no sean papel mojado. Se ha conseguido una serie de cosas. Bueno, y entonces, pues bueno, ya se pacifica un poco, bajan otra vez todos del Aventino, se incorporan a sus quehaceres y tal, como decía aquel presidente del Atlético de Madrid. Bueno, allá por el 445 a.C., ya llovió, se consigue también, en uno de los plebiscitos estos que estábamos hablando, la derogación de los matrimonios mixtos, de la prohibición de los matrimonios mixtos. O sea, no se podía, un plebeyo no se podía casar con una patricia ni al revés, ¿no? Eso era imposible. O sea, era dificilísimo, imposible, y además estaba prohibido una relación interclase, ¿no? Bueno, pues eso se consigue por un tribuno de la plebe, un tal Canuleio, que consiga hacer una ley y que se apruebe. Claro, volvemos a lo mismo. Detrás de este tribuno está la plebe, que tiene mucha fuerza, que es la fuerza del ejército, y consiguen la Lex Canuleia, que es esta que hemos dicho de la derogación, de la prohibición del matrimonio mixto. Bueno, allá empezamos a un periodo de balsa de aceite, una balsa de aceite. Se dice el periodo de balsa de aceite, pero yo creo que no había tanta tranquilidad, no podía haber tanta tranquilidad, porque allá por el 367 a.C. ya llovió otra vez. Yo ya dije que hay fechas y fechas y fechas. Bueno, ahí ya se consigue, digamos, finiquitar los problemas internos de Roma, el que todos vayan a una, y bueno, y eso se consigue con una aprobación de tres leyes, que bueno, estas tres leyes son propuestas por Cayo Licinio y Lucio Sextio se llamaba así. Y bueno, se trataba de estas tres leyes, pues fueron, bueno, la igualdad política entre plebeyos y patricios, el acceso, la posibilidad de acceso de los altos cargos, o sea, del consulado de un plebeyo podía llegar a ser un tribuno de la plebe y posteriormente ser elegido como cónsul. O sea, se consiguió eso. Bueno,
se abolió totalmente lo que habíamos hablado antes de la esclavitud por deudas y tal, pero también se consiguió que los intereses de las deudas, y esto era muy importante para el pueblo, que los intereses de las deudas formaran parte, o sea, cuando había un poco de usura, unos intereses excesivos y tal, se estipulase un baremo o sea, de los intereses de los préstamos regulado por el Estado, y todo lo que se diese de eso, o todo lo que se hubiese pagado por parte de un plebeyo a un prestamista o al mismo Estado, ¿no? que también dejaba dinero, todo lo que se diese de eso se convirtiera no en una lacra, no en intereses a pagar, sino a formar parte del pago de la deuda, ¿no? Entonces, pues, se consigue también eso, y bueno, y se consigue que los patricios ya no tengan la posibilidad de estos grandísimos latifundios que tenían en aquella época. Ya a partir de ahora se van a seguir, evidentemente, se van a seguir heredando las posesiones que se tienen actualmente y tal, pero no se van a hacer más fincas enormes de esto. Entonces se amplía el terreno para el pueblo, para que pueda acceder a la tierra, a trabajarla y demás, y bueno, y mitigar problemas de alimenticios y demás historias. Entonces se consigue con una simple ley donde se limita a que ninguna finca puede ser mayor de 500 yugadas. 500 yugadas. ¿Y qué son las yugadas? La yugada es una cosa curiosa. O sea, sabéis que dos bueyes, para unirlos se le une con un yugo, ¿no? Un yugo. ¿Os acordáis del escudo de Falange? Un yugo con la flecha. Bueno, pues ese yugo con los dos bueyes y lo que pudiera arar esos bueyes. Bueno, y con esto pues termina lo que se dio a llamar las guerras entre plebeyos y patricios, los conflictos internos de Roma. Y bueno, y ahora vamos a tratar el tema de la defensa de Roma del exterior, porque empiezan los conflictos, y son conflictos graves, que van a estar a punto de acabar con Roma, con lo que habían hecho hasta entonces. Y bueno, es un periodo bastante crudo, bastante salpicado de héroes, de batallas perdidas y ganadas. Y bueno, vamos a hacer un breve pausa, vamos a escuchar un poquito de musiquita y ahora seguimos. Bueno, retomamos el follón de Roma en aquella época. Y bueno, vamos a empezar a hablar de la Liga Latina. La Liga Latina. Me gustaría que tuvieseis un mapa del centro de Italia. Está salpicado por un montón de pequeñas ciudades, incluida Roma, que aunque, bueno, tenía una cierta preeminencia, pero también no dejaba de ser otra más del centro de Italia. Y bueno, resulta de que estas ciudades, un número aproximadamente son 19 ciudades las que se unen en una
cosa que se llama la Liga Latina. Entonces, esta Liga Latina, que huele los problemas internos que tiene Roma, pues ni cortos ni perezosos, pues hacen un ataque a Roma, aprovechando sus problemas internos y sus despistes y entonces aprovechan y atacan. Bueno, esta Roma, que como íbamos hablando antes, que se solapan un montón de cosas, tenían el problema del Aventino, ¿no? De la retirada del ejército y tal, y consiguen, bueno, pactar y demás, consiguen rehacer un poco el ejército y empiezan a las luchas contra la Liga Latina. Esta Liga Latina, digamos que empieza con una serie de batallas, pero prácticamente queda todo en unas tablas. En unas tablas. Ahí no se sabe quién ha ganado militarmente, pero bueno, como veremos, termina ganando Roma, como siempre, porque Roma consigue con una victoria en una gran batalla llegar a un acuerdo con la Liga Latina, un acuerdo que se van a llamar los Foedos Cassianum. Son un acuerdo al que llegó, parece que se llamaba Espurio Casio. Fue un magistrado romano, un cónsul romano, que llegó a ese acuerdo con el resto de la liga, digamos, pero no un acuerdo no es que se integrara Roma en esa liga, sino que equiparaba Roma a la liga. O sea, digamos que hacían como dos bloques, ¿no? Por un lado estas 19 ciudades y por otro lado Roma. Ya te digo, porque Roma tenía una cierta preeminencia, entonces, bueno, pues se aceptó llegar a esa paz, a ese acuerdo, pero bueno, siempre manteniendo el estatus romano, digamos, por encima o equipararlo al resto de ciudades unidas, ¿no? Vale, después, bueno, hay guerras con los Volscos, como estábamos hablando antes, como vimos que aprovechando eso, los problemas internos, aquí se aprovechan siempre de un montón de historias, de un montón de problemas internos. Siempre hay alguien que aprovecha la situación para meter baza y para intentar llevarse su pedazo del pastel, ¿no? Después, bueno, Roma, ya que ha llegado a ese entente cordial con la Liga Latina, pues ya empieza, digamos, a querer ser más fuerte que los demás, ser económicamente y territorialmente más poderosa, y bueno, se enfrenta a la ciudad de Vélez. La ciudad de Vélez está en Etruria, al norte de Roma, una ciudad, digamos, que le hacía sombra a Roma, y Roma decide pues ir a por ella, quedársela y hacerse, digamos, la potencia, la primera potencia del Lacio. Bueno, contra Bella hay una serie de guerras, hay 3 guerras. La primera, voy a decir resultados y punto, como el que está haciendo un carrusel deportivo, porque bueno, sería muy largo de contar, y tampoco es una cosa. Lo importante de esto es las consecuencias, ¿no?, de estas 3 guerras, no la guerra en sí. La primera, guerra de Vélez contra Roma, digamos que termina venciendo Vélez por muy corto margen. Roma se rehace y demás. Esta primera fue entre el 485 y el 474 a.C. La segunda está entre el 438 y el 425 a.C. Aquí Roma consigue ganar, digamos, también por la mínima, pero sigue existiendo las 2 ciudades, y la tercera es la importante, porque la tercera es la que termina
venciendo realmente Roma y aniquilando Vélez y demás. Esto fue en el 406 al 396 a.C. Aquí Roma, que tenía ese pacto, esos foedos casianos, ¿no? Aunque ellos tenían una cierta preeminencia de la liga, pero bueno, era un acuerdo que decía que si alguien atacaba a Roma, pues la liga también tendría que defender, ¿no? Y efectivamente pasa, se hace una alianza entre latinos, romanos y faliscos, ¿no? Que es otra tribu que hay por allí, otras ciudades. Y bueno, y estos pelean contra los capenates y los habitantes y el ejército de Belles, ¿no? Aquí empiezan un gran, digamos, un héroe de Roma, ¿no? Que es Marco Furio Camilo. Eh, Camilo que va a ser, digamos, el fundador de una saga familiar bastante fuerte y bastante importante, la saga de los Camilos en Roma. Bueno, en definitiva, Bella es vencida, es aniquilada, y Roma se hace la ciudad más grande del Lacio. Digamos, ya aquí es donde se desequilibra ya todo. Al ser Roma lo más grande, al haberse cargado a la ciudad de Belle, pues se queda territorialmente con la zona de Etruria prácticamente y lo que era Roma. Entonces ahí empieza el desequilibrio grande y empiezan ya conflictos serios con la Liga Latina, que ve como uno de sus componentes se está haciendo con la mayor potencialidad de la zona, con las mejores tierras, y entonces ahí empiezan conflictos graves entre ellos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, hay que hacer un inciso porque Roma en ese periodo de tiempo, habíamos dicho que de la última guerra con Etruria, con Belle, terminó en el 396. Bueno, pues 6 años después de esa terminación de ese conflicto, digamos que viene el momento más crítico de la existencia de Roma hasta que al final es destrozada por los bárbaros del norte, ¿no? Por Alarico y demás, ¿no? Pero este periodo, en el 390, viene una cosa que además muchas veces me sorprende que la gente no sepa. Pero Roma fue invadida por los galos. Se habla mucho de la guerra de las Galias, César, tal, cómo se destrozó aquello. Pero en esta época los galos llegaron, como dijo César, llegaron, vieron y vencieron. Bueno, pues el caso es que la invasión gala, 3 tribus galas, que eso eran los boyos, los lingones y los sesnones, se llamaban, incursionan en la zona del Lacio con 30.000 guerreros. O sea, son muchos guerreros a mi modo de entender, pero bueno, eso es lo que dicen los papeles, ¿no? Y derrotan al ejército romano. Entran esos 30.000 en tromba, derrotan al ejército romano y consiguen entrar en Roma y saquearla. La saquean durante 6 días, creo que están a mesa y mantel dentro de Roma. La guarnición y el pueblo que ve que no pueden hacer nada y se ven venir a esos bárbaros del norte, se refugian en el Capitolio, en la colina del Capitolio, esperando que amaine la tormenta, que se cansen, que se vayan, o que de lo que muchas veces se ha valido Roma, de negociaciones bajo cuerda y de sobornos y demás, y que decidieran los galos irse por su cuenta porque ahí no tenían nada que rascar, ¿no? Entonces ahí se concentra la población en el Capitolio. Aquí pasa
y sucede el famoso caso de las ocas del Capitolio. Algunos ya lo sabéis, ¿no? Para el que no lo sepa, es que una noche, estando, bueno, ya te digo, la guarnición dentro del Capitolio es una zona era una zona bastante inexpugnable. Los galos deciden hacer una entrada, asediar aquello y bueno, y conseguir invadir lo que le quedaba por invadir, que era el Capitolio. Pero bueno, echan unas escalas, empiezan a subir los guerreros, los centinelas no se coscan de nada, no ven que vienen, pero mira por dónde un grupo de ocas que había allí, las ocas, los patos estos grandes, ¿no? Unas ocas, pues detectan el ruido de los galos, por lo visto, tienen un sentido del impresionante en muchos sitios se utilizan como perros guardianes, no son perros, son ocas guardianes, y empiezan a alborotar, a batir las alas y demás, hasta que la gente se da cuenta, oye, que vienen los galos y consiguen rechazarlos y demás. Bueno, el hecho es eso, lo que os había dicho antes, que la gente esperaba eso, los sobornos, las negociaciones bajo cuerda, y efectivamente consiguen sobornar a esos galos para que se vayan. Oye, mira, aquí no tenéis nada que hacer ya, os lo habéis llevado todo, y además os vamos a dar 100 libras de oro, 1000 libras de oro, me parece que sí, 1000 libras de oro, me parece que fueron 1000 libras de oro, y oye, mira, os vais y ya está, y vais a por otro sitio y no dejarnos a nosotros tranquilos y tal. Bueno, pues al fin y al cabo, los galos, que lo que venían era a por en riqueza, se van con las bolsas llenas y encima con una propina de 1000 libras de oro, que era una fortuna para la época. Total, deciden retirarse, y bueno, eso Roma no lo puede dejar así, y entonces reorganiza un ejército, y lo pone al mando de Furio Camilo, como habíamos dicho, un gran héroe de la época, y manda al ejército tras los galos, que le dan caza en la huida y los derrotan. Bueno, ya ven que Roma no puede estar a expensas de cualquiera que venga a reventarlo, a asediarlo y a entrar como Pedro por su casa y llevarse lo que quieran, y entonces comienzan a hacer otra cosa importante para Roma, que es, digamos, la reorganización de la ciudad y sobre todo, y más importante, del ejército. Camilo pues decide, como ya he dicho, fue un personaje importantísimo de la época, pues decide reorganizar el ejército, como estábamos diciendo. Entonces pues instaura ya lo que es, digamos, la primera legión. La primera legión romana está, digamos, esto va a ser el embrión de la gran maquinaria de guerra y para mí el ejército mejor de la historia, que es el ejército romano, con sus legiones y demás, pero hombre, evidentemente no tiene nada que ver, las legiones que vamos a hablar ahora mismo no tienen nada que ver con las que con las de César o con las de Escipión posteriormente. Estas legiones se llamaron las legiones manipulares. El manípulo era una unidad militar, y era una legión que tenía 30 manípulos, ¿no? 30 manípulos, perdón, y seccionaron al ejército en tres cuerpos, ¿no? Digamos que eran los astati, los princes y los triari. O sea, lanzadores de jabalina, digamos,
infantería pesada, que eran los princes y los astati, que eran los que llevaban las lanzas o las pilas, los pilum, que eran, digamos, los que aguantaban a la caballería enemiga. Bueno, o sea, ahí se dota de, digamos, cascos, escudos, armas y esto al ejército ya por parte del Estado. Y con este nuevo ejército, pues Roma decide ya empezar a desperezarse, ¿no? Empieza ya a expansionarse. ¿Y cómo lo hace? Pues fundando pequeñas colonias, avanzando, cogiendo territorio y haciendo sus colonias. Intenta acercarse a ciudades cercanas y amenazarlas con la guerra o con la integración, y no una integración en minoría ni nada, sino dándole a esa población a la que se le ofrece la integración, ya darle la ciudadanía romana, cosa importante, que era equipararlo a los privilegios que podía tener cualquier ciudadano romano. Entonces, hay una serie de cosas que hacen atractiva el unirse a Roma. Después, Roma ya empieza a una expansión descarada. A una expansión descarada, empieza guerra con los Volscos otra vez, con los ecuos, con los hérnicos, guerras otra vez con lo que quedaba, con Tarquinia. O sea, empiezan todas estas cosas que duran aproximadamente unos 40 años y hacen que Roma sea ya una ciudad importantísima, una ciudad cabecera de toda Italia. Con esto, Roma, con una serie de negociaciones y de pactos, se asegura, digamos, que no se le va a atacar, y hace pacto con Cartago en el 348 a.C., hace un pacto con Cartago que, digamos, que relaja la situación. O sea, no van a saber que no los van a atacar por mar ni les van a invadir, entonces se pueden expansionar, puede su ejército bajar hacia el sur sin problemas porque tienen un pacto con Cartago y no va a haber ningún tipo de problema. Y empiezan a expansionarse también hacia el este, ¿no? Empiezan ya a los roces definitivos con la Liga Latina, y ya hasta que se desemboca en una guerra total con la Liga Latina, que al final vence Roma y no termina siendo como en la primera guerra que vencieron raspando el resultado los de la Liga Latina, sino que aquí Roma llega y vence bien y aplasta a la Liga Latina, y además hacen un pacto, un acuerdo ya definitivo con la integración de esas ciudades en lo que es la orbe de Roma. Ya ahí no se hace un pacto de igualdad entre Liga y Roma, sino que directamente se acaba con la Liga Latina, y estos, quien quiera que se una a Roma, volvemos a decir, con su ciudadanía romana, etcétera, 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 y bueno, y al final se consigue hacer esto, se pacifica lo que es el centro de Italia, ya tenemos centro y prácticamente norte en manos de los romanos, y ahora Roma se dedica a expansionarse hacia el sur.
La expansión de Roma hacia el sur eh, ya choca directamente con, digamos, con el último escollo, digamos, autóctono de la península italiana, de la península itálica, como son los samnitas, ¿no? Los samnitas es un pueblo guerrero, un pueblo muchísimo, muchísimo más inferior que Roma, culturalmente, técnicamente, etcétera, etcétera, pero es un pueblo fuerte y que va a plantar cara a Roma en tres guerras. Tres guerras, la primera no vamos a pasar por ella sin pena ni gloria, no vamos a hablar prácticamente, y porque las importantes son la segunda y la tercera guerra samnita, que es donde está el meollo de la cuestión. La segunda guerra samnita, vamos, no vamos a hablar de la primera porque es absurdo. La primera guerra samnita, la segunda guerra samnita, durante desde el 326 al 304 antes de Cristo. Como veis, cada guerra son un viaje de años, ¿eh? O sea, hay que y está marcada por el caso de Nápoles, ¿no? El caso que se llamó el caso de Nápoles. Nápoles era una ciudad de origen o fundada por los griegos, Neápolis, ¿no? Se llamaba. Bueno, esto los samnitas, viendo el poder de Roma que le viene a ellos por el norte, pues empiezan a presionar, digamos, al sur de Roma, o sea, al sur de Italia, y empiezan a presionar a Neápolis. Neápolis no puede ser socorrida por griegos ninguno, ni nada, y entonces pide a Roma que les ayude contra los samnitas. Bueno, Roma, evidentemente, y viendo el pedazo de pastel que se puede llevar a la boca, accede a ayudar a Nápoles, a Neápolis, y bueno, empiezan a hacer, digamos, una pinza contra los samnitas. Neápolis desde el sur y Roma desde el norte empiezan a presionar y a comprimir el territorio samnita. Roma, que va de sobrado, sus Magister Militum son los mejores, van de sobraditos y llegan a una derrota total, prácticamente total, en las Orcas Caudinas, se llamaba, las Orcas Caudinas, donde los samnitas, digamos, eran unos desfiladeros y demás, iban pasando la legión, tal, y ahí se los cargaron prácticamente a todos. Frente a esa derrota, Roma paraliza cualquier tipo de enfrentamiento contra los samnitas, pero decide otra táctica. No vamos a ir de cara, sino que vamos a ir con táctica y estrategia. Y la estrategia es, con un ejército, entrar por la retaguardia de los samnitas con un salvajismo que no se había visto hasta la fecha, una política de tierra quemada completamente, y empiezan a derrotar a cualquier ejército samnita que se le ponga por medio, porque empiezan digamos, a venirle por las espaldas el grueso de la tropa samnita estaba liado con Neápolis al sur. Empiezan a mandar, que ellos ya creían que Roma estaba finiquitada con esa gran victoria que habían obtenido en las Orcas Caudinas, nada más lejos de la realidad, y entonces empiezan a mandar pequeños ejércitos, pequeñas tropas contra esos supuestos, digamos, esos actos de pillaje y de bandidaje de los romanos, que no era ni más ni menos que una gran ofensiva, pero que los samnitas no se habían dado cuenta. Entonces son completamente aniquilados. Roma consigue entrar en Bovianum, en una ciudad samnita,
bastante importante tras una batalla grande y una victoria en Tiferno. Y bueno, allí empiezan a decirle a los samnitas que o claudican y pactan o siguen y los aniquilan por completo. Los samnitas, pues evidentemente, hincan rodilla en tierra, piden la paz y la consiguen, a cambio de que los samnitas jamás tuviesen ninguna aspiración, digamos, hacia el norte, hacia el centro de Italia. Como veis, Roma siempre se guarda las espaldas, y cuando ya tiene guardadas las espaldas, entonces ya vamos a ver lo que sacamos en beneficio, ¿no? Pero de momento vamos a asegurar nuestra retaguardia y pactan esa guerra, sabiendo que posteriormente va a haber otra. Pactan esa guerra donde se dice que los samnitas renuncian a cualquier tipo de aspiraciones hacia el centro de Italia, y que bueno, que pueden ir hacia el sur, ahí no hay ningún problema. Claro, el sur todavía no es romano, por lo tanto a ellos les da exactamente igual. Y con esto pues terminan la segunda guerra samnita. Y vamos a la tercera. Estamos siendo un poquito largo hoy, ya llevamos 1 hora y pico, parece que acabamos de empezar, pero vamos, ya llevamos 1 hora y 2 minutos. Bueno, espero que no os canséis y que estéis ahí escuchando. Para eso lo hacemos, y yo creo que al que le gusta, pues simplemente disfruta con estos temas. Bueno, a lo que íbamos a la tercera guerra samnita. Como ya decíamos, Roma sabía que iba a haber una tercera guerra, y además la definitiva. Roma siempre hace una guerra cuando ve que tiene ventaja diplomática, consigue lo que quiere y posteriormente reinicia la otra guerra o la misma guerra con más virulencia y termina el trabajo. Pero bueno, en esta tercera guerra los samnitas, ¿no? Se ven completamente rodeados, no tienen salida ya al mar, porque Roma coge la lengua de tierra, ya ha construido la vía Apia, la que conecta Roma con Capua y demás. Eso lo prohíbe el paso de los samnitas hacia el mar. Por el sur ya hemos dicho que estaban las colonias griegas y demás, o sea, no tienen acceso al comercio y demás. Y claro, los samnitas pues se les priva de este derecho, digamos, de esta posibilidad de comercio y demás. Pues ¿qué van a hacer? Pues se levantan contra Roma. Roma esperaba eso, por supuesto, pero los samnitas, que ven que no tienen el poder suficiente para conseguir vencer a Roma, envían unos diplomáticos, unas misivas a Etruria, al norte de Etruria, y a los galos, para, digamos, hacer una alianza contra Roma, galos y etruscos por el norte presionando hacia Roma, y los samnitas a su vez presionando desde el sur hacia Roma. Con esto lo que se intenta evidentemente es dividir la fuerza de Roma, y que en la maquinaria, este yunque con el martillo alzado, no se les caiga en la cabeza a los samnitas solamente, y que puedan tener una pequeña posibilidad. Efectivamente se consigue esa alianza. Roma empieza a ser atacada por el norte, por el resto de etruscos que había, y por los galos, y por los samnitas por el sur. Bueno, viendo lo que veía, ya como dijimos, tenía la zona de Veyes, la tenía bastante protegida Roma, tenía acantonado allí un ejército que consigue contener los ataques del norte, de los galos y de los etruscos, y por el sur se dedican a reventar, literalmente a reventar a los samnitas. Efectivamente terminan arrasando e invadiendo el Samnio,
o sea, la zona de los samnitas, eliminando ya completamente esta amenaza desde el sur, llegando a una paz duradera. Esta sí que es duradera, por puesto que reducen a los samnitas a la mínima expresión, y con este pacto consigue resguardar el sur y se dedican a vencer uno a uno a los enemigos del norte, a los etruscos, a los galos y a los lucanos, que también eran otra que se me ha olvidado deciros. Los vence uno a uno, se acaba el problema y ya, eso sí, ya prácticamente, salvo la punta de la bota y el tacón de la península itálica, todo es Roma. Y aquí venimos ya a terminar con la conquista de Italia, de la península italiana, donde Roma se hace con todo el poderío itálico y se hace ya una potencia, digamos, a nivel mundial. Bien, este último, digamos, episodio de la conquista de esta república, qué curioso, es una república imperialista, una república expansionista, ya al final se consigue todo el territorio itálico con la guerra contra Tarento. La guerra contra Tarento es una ciudad de origen griego, bastante considerable, bueno, y ahí Roma lo que hace es terminar y definitivamente gobernar sobre Italia. Y la cosa comienza así. Los lucanos, que ven que se les viene ya encima lo mismo que se le ha venido a los samnitas, intentan, digamos, huir hacia el sur, intentando conseguir otras posiciones más alejadas de la gran potencia Roma, y empiezan a presionar al sur a una ciudad que se llama Turi. Turi, esto lo hemos visto antes con Nápoles. Turi pide ayuda. ¿A quién va a pedir? Pues a Roma. Y Roma evidentemente se le da la ayuda. Roma comienza a mandar columnas hacia Turi y una flota desde puertos hacia el Golfo de Tarento. Con esto intentan hacer una pinza hacia los lucanos, que efectivamente tiene su efectividad, y al final expulsan a los lucanos de Turi, y ellos, o sea, los romanos, se instalan en la zona de Turi, muy cerca ya de Tarento, y digamos, establecen una base de la flota en esa zona, en el Golfo de Tarento. Tarento, que ve que están aquí los romanos prácticamente a las puertas, hacen una huida hacia adelante y atacan a la flota, hundiendo parte de la flota y expulsando a la guarnición de Turi de allí. Evidentemente para Roma, ¿eso qué es lo que es? Pues el casus belli que andaban buscando, para reventar a Tarento y para quedarse con todo aquello. Eso está claro, ¿no? Entonces, bueno, Tarento ya que se ve venir la maquinaria, ya pide ayuda al rey de Épiro, a Pirro, el famoso Pirro, que este acude a la ayuda de Tarento contra Roma.
Este Pirro empieza a batallar contra los romanos, venciéndolo, los romanos sorprendidos, pero bueno, tú sabes que cuando hay una fuerza expedicionaria de un sitio a otro, los recursos son limitados. Los recursos son limitados. Y efectivamente, Pirro ganaba a los romanos la batalla. Pero bueno, teniendo unas pérdidas que él no se podía permitir. De ahí viene lo de las victorias pírricas, o sea, victorias que sí, son victorias, pero que el coste de esa victoria te hace que no tengas recursos y no puedas seguir la guerra. Efectivamente, Roma tenía recursos suficientes, pero Pirro tenía una fuerza expedicionaria y Tarento evidentemente no podía sostener a un ejército como el de Pirro. Por lo tanto, empieza venciendo Pirro, pero Roma seguía ahí, sin ser derrotada. Entonces Pirro, que ve lo que está pasando, le propone un pacto a Roma. Oye, mira, os he ganado, sabéis que os puedo ganar cuando quiera. Bueno, vamos a hacer un pacto. Hacemos un pacto, nos repartimos lo que hay por aquí, lo que hay en la península itálica, nos lo repartimos entre ustedes y nosotros, y ya está. Evidentemente Roma no traga con eso, y Roma dice que nada de la China. Bueno, sigue la guerra, Roma vuelve a tener una gran derrota en Ausculum, también por parte de Pirro, y Pirro otra vez, bueno, mira, ya os he vencido otra vez, vamos a pactar, ¿no? Vamos a pactar, vamos a terminar esto, consciente de que no tenía recursos suficientes para ganar eso. Y Roma, evidentemente, que es lo que dice también, pues que no. Y entonces, bajo cuerda, pues habla con los cartagineses, le recuerdan el pacto que tienen, y los cartagineses, haciendo honor a ese pacto, presionan y atacan en Sicilia a las ciudades griegas. Entonces Pirro, que ve el panorama, se retira a Sicilia para defender esas ciudades. Con esto Roma pues se libra de un gran enemigo de momento. Mientras que Pirro está defendiendo las ciudades griegas allá en Sicilia, Roma no se queda quieta y Roma consigue recuperar el terreno perdido en la península itálica. Bueno, termina, digamos, la campaña de Sicilia de Pirro, embarca en su armada e intenta regresar hacia la península, pero es sorprendido por la flota cartaginesa, que hunde gran parte de la flota de Pirro, aunque este llega a Tarento, vuelve allí, y bueno, pero ya muy mermado, su ejército estaba ya bastante perjudicado, pero este muchacho no se corta. Este muchacho ve que Roma tiene su ejército dividido, tiene dos ejércitos, y que antes de que se unan, hará, bueno, lo que después posteriormente hará Napoleón como táctica y estrategia primordial, la posición central, ¿no? Intenta atacar a uno de los Magister Militum, a uno de los ejércitos, antes de que consigan unirse. Pero bueno, Roma, que ya ha aprendido a pelear contra estos griegos de Pirro, termina venciendo, y bueno, Pirro ya a uña de caballo se vuelve hacia el sur, pie pa' que os quiero, embarca y se va directito a Épiro. Ya dice, mira Tarento, ahí te quedas, que a mí me han dado ya para el pelo, estoy listo de papeles y me voy pa' mi tierra. Así que Tarento se queda a verlas venir y a ver cómo la maquinaria romana se le echa encima, que efectivamente llega, ven y vencen a Tarento fácilmente, poniendo así fin a la conquista de la península itálica. Eso pasa en el 272 a.C. O sea, como veis,
llevamos 1 hora y cuarto y hemos hablado, pues prácticamente no llegamos a los 300 años. No llegamos a los 300 años de una historia bastante densa de cómo los romanos se hacen con la península itálica, cómo han conseguido consolidar su república, sus leyes, su sosiego interno. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con el segundo capítulo de Roma, nuestro origen. Espero que os haya gustado. Ahora ya en el tercero, cuarto, ya iremos viendo cómo se va desarrollando esta Roma que ya empieza a despuntar en el panorama mundial. Y bueno, en el tercer capítulo ahí trataremos las guerras púnicas, las guerras con los cartagineses y demás, donde ya se consagra Roma en la potencia del Mediterráneo que todos conocemos. Pero bueno, eso es otra historia y la hablaremos en los siguientes capítulos. Ya lo dicho, espero que les haya gustado. Por supuesto, agradecerle muchísimo a todo el que se ha descargado el primer podcast y evidentemente este, porque he tenido una gratísima sorpresa, porque en un mes del primer capítulo en iVoox se ha descargado brutalmente, cosa que yo no pensaba. Pero más de 12.000 descargas está bien para el primer capítulo. Espero que este funcione así. Por mí no, sino porque me gusta difundir la historia simplemente, y porque me gusta contaros cosas y que ustedes disfrutéis oyéndolo, no por otro interés. Simplemente me gusta hablaros y me gusta sobre todo hablar de historia. Así que, lo dicho, agradeceros vuestros minutos de atención y bueno, hasta el tercer capítulo que vendrá dentro de poco. Adiós.